Hola, en este video vamos a tratar el tema de análisis de transitorios. Este análisis de transitorios se refiere a las respuestas de la línea de transmisión a funciones escalón. ¿Qué entendemos por funciones escalón? Por funciones escalón hablamos básicamente de lo que serían pulsos CD. Esto es muy útil especialmente cuando hablamos de pulsos digitales que son muy frecuentes en líneas de transmisión modernas de alta velocidad, y esto lo que analiza es el transitorio, precisamente los instantes mientras se establece el pulso en esta línea de transmisión. Por generalidad y facilidad en lo que vamos a revisar, vamos a considerar los casos vamos a considerar los casos sin pérdidas, entiéndase alfa igual 0, y además sin dispersión, o sea, sin pérdidas y sin dispersión, para tener nada más la generalidad del caso. Ok, al hablar sin dispersión es básicamente porque vamos a considerar pulsos que no se van a deformar en el tiempo, entonces tampoco vamos a tener deformaciones. Ok, bien, para iniciar este análisis, entonces lo que vamos a considerar de manera inicial sería una línea acoplada. Ok, en la línea acoplada pues es el caso más sencillo que vamos a explorar, donde básicamente pues tenemos que la resistencia de carga es igual a la impedancia característica, y entonces lo que vamos a analizar es qué ocurre una vez que se cierra el interruptor de la fuente, qué pasa con la onda. Inicialmente lo que manejamos aquí es el hecho de que en el momento de cerrar el interruptor la línea está descargada, y descargada entendemos que tiene 0 voltios, ¿verdad? Está totalmente descargada. Al momento de cerrar el interruptor, una tensión V sub 0 que viene de la fuente va a empezar a aparecer, y conforme avance va a dejar cargada la línea con un valor V sub 0. En este caso estamos despreciando el efecto de la resistencia interna, porque bueno, en realidad este caso es muy sencillo y no vamos a entrar en esa consideración. Si existiera la resistencia interna, bueno, se da un divisor de tensión entre la impedancia característica de la línea, que es lo que se ve en el momento, y esa resistencia, pero bueno, en ese caso lo veremos más adelante. Y entonces tenemos pues un frente de onda, digamos, la onda se va moviendo aquí, el pulso CD, un escalón, ¿verdad? Que sería básicamente pues un pulso de este estilo, ¿verdad? Que es lo que se aplica. Y en ese caso lo que tenemos es que este frente de onda va dejando atrás una línea cargada con un valor V sub 0, y va viendo por delante una línea descargada con Z sub 0. Al llegar a la carga, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, debido al acople tenemos un coeficiente de reflexión de 0, porque RL es igual a Z0. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de reflexión, y simplemente la línea quedó cargada en su totalidad con V sub 0. Y es un caso pues bastante sencillo pues por ese motivo. Tal vez ahí decir que la onda se propaga pues a una velocidad vp, ¿verdad? O sea, hay una velocidad de propagación a la cual se mueve la onda. Por lo tanto, hay un tiempo que ella tarda en recorrer toda la línea, que sería igual a la longitud de la línea, podemos decir una línea de longitud L sobre
SVP. Lo cual pues es bien conocido, ¿verdad? Porque es de longitud L. Y básicamente eso es lo que tendríamos. Si nos ponemos a analizar, podemos revisar cómo queda las ondas de tensión y corriente justamente aquí en la carga. Revisemos ese gráfico. Entonces, en este caso, en lo que se refiere a la forma de onda en la carga, estamos hablando de VL, que es lo que vamos a tener, que en el tiempo t igual a L sobre V de propagación, llega la onda, ese es el tiempo que tarda, si tomamos en cuenta pues que empezamos a graficar en un tiempo t igual 0, ¿verdad? Entonces en L sobre VP, V de propagación, llega una tensión V0 y tenemos un escalón. Como no hay ningún tipo de reflexión, pues es lo único que hay. Si pensáramos en la onda de corriente, es básicamente la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? El valor de la corriente. Entonces, si hablamos de una corriente IL, hablaríamos de que esa corriente IL estaría dada por un valor V0 sobre Z sub 0. Eso sería la única diferencia, pero la forma de onda es la misma. O sea, lo que cambiaría es la escala. Y pues simplemente eso es lo que tendríamos. El único efecto pues visible es este retardo que tenemos acá, que sería ese tiempo, ¿verdad? Podríamos llamarlo incluso un time delay, y es simplemente lo que tenemos. Ahora, ¿qué correspondería analizar? Corresponde analizar qué pasa cuando la onda está desacoplada. Y es el siguiente punto a ver. Ok, ahora entonces vamos a analizar cómo se ve el caso para una línea desacoplada y utilizaremos el siguiente circuito. En este caso, bueno, estamos considerando por un lado la resistencia de la fuente, resistencia interna del generador, y por otro lado tenemos una carga RL con la característica de que ahora RL es diferente de Z sub 0. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar qué ocurre en este caso. Al cerrar el interruptor, que se ve aquí, lo que vamos a tener es que empieza a trasladarse una onda, como vimos en el caso anterior, y entonces vamos a tener inicialmente un frente de onda por acá. Vamos a ver que es un frente de onda que va por aquí. Ahí disculpen el dibujo. Que viaja por ahí y que avanza hacia adelante. Inicialmente, ¿qué ve esa onda? Ve una línea pues descargada, ¿verdad? Inicialmente lleva 0 volts y va dejando una tensión V1 más. Ahora, esta tensión, que la vamos a llamar V1 más, que es con la que va dejando cargada inicialmente, ¿cómo se da? Bueno, esa onda parte de un divisor de tensión, básicamente, parte de un divisor de tensión que tenemos de esta fuente entre RG y Z sub 0, porque Z sub 0 es lo que ve la onda. Vean que todavía no podemos considerar RL ni ningún efecto de impedancia de entrada, porque inicialmente simplemente la onda apenas cierra el interruptor ve a Z sub 0 y RG. Entonces, esta onda con la que va quedando cargada la línea, ¿quién es? Es un divisor de tensión de la fuente V0, que está acá, el Z sub 0, que es donde va quedando V1, y RG más Z sub 0. Y ese es el valor inicial que va dejando la onda en su avance. Ahora, esto, pues como está indicado acá, se va moviendo, la onda se va moviendo, se va desplazando y va a llegar a un momento donde va a llegar a la carga.
Cuando tenemos la carga, ¿con qué se encuentra la onda? Al llegar al final, lo que se encuentra es pues con un coeficiente de reflexión que lo llamamos gamma L, es el que está en la carga, que es igual a RL menos Z0 sobre RL más Z0, o bien el cociente de la onda que se va a reflejar y la onda que incidió, ¿verdad? Que era V1, que es la onda con la cual iba quedando cargada la línea. Una vez que ocurre eso, que tenemos este frente de onda aquí. La onda va hacia atrás. Tenemos una reflexión de onda que va dejando hacia atrás. Vamos a ponerle acá un color distinto. Va dejando hacia atrás la línea cargada con un valor V1 más V1 menos, y que va viendo por delante a una línea que está cargada con V1 más, en este caso, que fue con lo que quedó cargada inicialmente. Entonces vean que esta reflexión deja cargada la línea con esto que es V1 más V1 menos, y va viendo por delante a V1 más. ¿Y quién es el valor de V1 menos? Ya habíamos definido V1 más por aquí, pero ¿quién es V1 menos? V1 menos va a ser igual a V1 más por gamma L. Y ahora es más fácil ver qué es lo que va a ir pasando. Cuando la onda llegue aquí al final, vamos a tener nuevamente una reflexión. ¿Una reflexión de quién? De la onda que viene acá, y vamos a tener un rebote. Aquí tenemos el coeficiente de reflexión gamma G, donde gamma G es, vean que la onda está llegando hacia el generador, entonces siempre es la impedancia que recibe o resistencia que recibe menos en la que estamos, entonces por eso queda como RG menos Z0 sobre la suma de ellos dos. ¿Ok? Y una vez que tenemos eso, tenemos una nueva reflexión. Entonces, desde este punto de vista, vean que lo que estaba viajando es V1 menos. No obstante que la línea está cargada con V1 más V1 menos, quien viaja es V1 menos. Entonces, la nueva reflexión que vamos a tener en este punto va a generar una nueva onda que se va a llamar V2 más. La 2, la que está saliendo ahora, y más porque va hacia la derecha. Pero este es igual a ¿quién? Este es igual a la onda que llega, que es V1 menos por gamma G. Luego, esto va a llegar aquí al final, y ¿quién se está desplazando? Se va a estar desplazando V2 más. Entonces vamos a tener ahora un V2 menos, que va a ser igual a ¿quién? A V2 más por gamma L. Y ven que si nos ponemos a sustituir, por ejemplo en este caso, vamos a tener que V2 menos es igual a V2 más, pero V2 más a su vez es V1 menos por gamma G, y esto es por gamma L, ¿verdad? Y a su vez V1 menos es igual a V1 más por gamma L, ¿verdad? Por, queda aquí el gamma G por gamma L. V1 más fue el primero que salió, entonces al final de cuentas aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un V1 más por gamma G por gamma L cuadrado. Y así van a ir siguiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos esperar de un V3 más, que va a ser el siguiente paso? Bueno, va a ser una reflexión en este punto y va a ser que sea gamma G cuadrado por gamma L.
Y después de un tiempo lejano, ¿verdad? Después de muchas reflexiones, ¿qué me va quedando aquí como tensión en la carga? VL. Pues VL viene a ser, en este caso, la sumatoria de todas las tensiones que van a ir llegando, V1 más, V1 menos, 2 más, etcétera, 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 que como ya vimos antes, van quedando en términos de V1 más, que es el que siempre va a quedar, pero este, por ejemplo, aquí es V1 más por gamma L. Este a su vez termina siendo V1 más por gamma G por gamma L, etcétera, etcétera, etcétera. Al próximo se le agrega un cuadrado a gamma L, que sería para V2 menos, para V3 más se le agrega un cuadrado también a gamma G cuadrado, gamma L cuadrado, V3 menos va a ser gamma G cuadrado, gamma L al cubo, etcétera, 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 dando como resultado final esta expresión, la cual está en términos de V1 más, que es el primero, que queda aquí con 1, y luego lo que les decía, gamma L, gamma G, gamma L, etcétera, y va subiendo los términos, lo cual pues es una serie pues bastante extensa, que a su vez se puede factorizar así. Esta factorización, donde me queda 1 más y 1 más gamma L, y bueno, aquí van quedando los otros términos, tiene la virtud, digamos, que todo esto que está acá, a su vez, mediante una expansión de series de potencia, se puede expresar como 1 sobre 1 menos gamma G por gamma L, dando como resultado final para VL en un tiempo muy lejano, un tiempo que podríamos llamar de estabilización, la expresión VL igual V1 más 1 más gamma L, ¿verdad? Que es esta que está aquí, más la expansión esta en series de potencias 1 menos gamma G, gamma L, lo cual, o la cual, es una expresión pues mucho más concisa, mucho más corta, y que me dice cómo va a ser la tensión en la carga pues en un tiempo, podríamos llamarlo, en un t igual infinito. Y me habla de que la tensión pues va a depender de la tensión inicial, que como vimos es una división de tensión que se da aquí, 1 más gamma L y 1 menos gamma L, gamma G. Depende totalmente pues de las reflexiones que se van a ir dando. Hay que tomar en cuenta que cada nueva reflexión es muy pequeña, ¿verdad? O sea, esto t igual a infinito pues no hay que esperar hasta infinito, porque cada reflexión es más pequeña, es una fracción de lo que incidió. Como son pulsos CD, la fase que pueden tener es 0 o 180 dependiendo de la relación, ¿verdad? De gamas que se tenga acá, pero cada uno va aportando un valor más pequeño y más pequeño y más pequeño, y al final de cuentas eso es lo que se maneja. Finalmente, solo pues añadir que de igual manera, visto de otra forma, esto es un pulso CD. Entonces, para un t igual infinito, podemos decir que al final de cuentas el circuito equivalente, ya en un caso absolutamente estable, pues va a ser la fuente de tensión, su resistencia interna, y lo único que se ve es la carga, o sea, RL, aquí tendríamos RG, aquí V sub 0, entonces este mismo valor VL termina siendo VL igual V sub 0 RL sobre la suma de RG más RL. Eso de allá en un tiempo pues bastante extenso, ¿verdad? Y coincide pues también con este valor. Ahora, lo que queda pendiente es ver cómo se comportan esas tensiones, que hay una gráfica que se puede hacer y es lo que vamos a ver
en este momento, que sería lo que se llama un diagrama de reflexiones. Ok, nos interesa saber cómo se comportan las reflexiones, y eso se puede ver pues de manera gráfica. Un interés puede ser en z igual L, lo cual está bien, pero vamos a ver, supongamos que aquí estamos en z igual 3/4 de L, que es el caso pues un poquitín más complicado. Este es el caso que sí es más sencillo, pues puede estar al final de la línea, pero podemos ubicar las tensiones, digamos, en ambos en un solo diagrama. Para esto se hace un diagrama que tiene como ejes el tiempo, el cual pues lo vamos a graficar de la siguiente forma. Ok, este diagrama tiene como ejes, bueno, hacia arriba el tiempo, lo cual va en ambos casos, nada más que vamos a estar viéndolo pues en los dos lados. Esto es tiempo, y acá este eje de acá sería el eje z, básicamente longitud. Entonces estamos hablando de que este punto aquí sería z igual 0, aquí z igual L, más o menos el final de la línea, ¿verdad? Y nos interesa también ver, por ejemplo, acá z igual 3/4 de L. Bueno, para ver la evolución de la onda acá, como esto es en el tiempo, tenemos que considerar cuánto le tarda a la onda pues llegar al otro lado. Recordemos que la onda, ya lo hemos puesto antes, tiene un time delay, ¿verdad? Un tiempo que es igual a la longitud de la onda sobre la velocidad de propagación. Aquí la podemos llamar simplemente la velocidad v, que es la velocidad de propagación. Entonces, este gráfico hacia arriba muestra, es un diagrama de cómo sale la onda y cómo va avanzando en el tiempo. Vamos a marcar los puntos de interés, que sería, por ejemplo, marcar un punto L sobre VP, ¿verdad? O V. Y luego pues es de interés que la onda se devuelve, y en 2L, vamos a hacerlo de nuevo, 2L sobre VP, llega al otro lado, y digamos que por acá ponemos el último, que sería un 3L sobre VP, ya que lo estamos poniendo así. Entonces, ¿qué va a pasar con la onda? La onda parte de este punto y empieza a desplazarse hacia hacia la carga. Vamos a ver cómo me va con este trazo acá. Entonces la línea se va a empezar, vamos a ver, se empieza a mover hacia arriba. Entonces la línea se va a mover desde aquí y va a empezar a avanzar hasta llegar a este punto. Justo ahí, ¿qué tenemos? La tensión que viajó. Inicialmente, ¿cuál es esa tensión que se movió? Bueno, esa tensión que se movió es V1 más. V1 más es la tensión que se movió y llegó acá. Una vez que llega acá, hay una reflexión y se mueve hacia atrás. Entonces esta nueva onda sería una que parte de aquí y se mueve hacia acá. Vamos a repintarla un poquito, quede mejor. Ahí aproximadamente. Ok, listo. Entonces esta onda viajó, llegó acá. En un tiempo 2L VP es cuando llega aquí. ¿Cuál onda es la que viajó en este caso? Bueno, aquí está viajando una onda que sería o que es V1 menos
que es igual a V1 más por gamma L en este caso. Gamma L. Ahí está. Y nuevamente pues ya empezamos a ver aquí todas las reflexiones. Siendo en este caso la última que voy a dibujar acá, esta que llega aquí, teniendo un valor de V2 más. Y bueno, las ondas obviamente pues van a seguir, luego vamos a tener una aquí que va para arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si lo que queríamos ver es la onda en un punto pues particular, tenemos que estamos aquí y entonces esa onda sería hacia arriba. ¿Y qué podemos ver? Bueno, podemos revisar, por ejemplo, este punto de acá. Vamos a ver, tendría una intersección aquí en este eje. El otro punto, que sería este de aquí, tendría una intersección pues aquí con este eje. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, porque esto nos puede servir para, vamos a ver, para establecer que en z igual 3/4 de L dura, debido a la linealidad que tiene esto, 3/4 de L sobre VP en llegar. Luego le toma un cuarto más llegar aquí, aquí estaríamos en 4/4, que es L sobre VP, y otro cuarto que está aquí, serían 5/4 de L sobre VP. Luego la onda va, llega hasta el otro punto, y por ejemplo aquí sería el último que por el diagrama pues me cabe para dibujar. Este punto de acá estamos hablando de que es son 5/4, aquí hay 3, 6, 11/4. Este punto correspondería a 11/4 de L sobre VP, etcétera, etcétera, etcétera. Este diagrama pues bonito sería el siguiente. Aquí tenemos el diagrama donde podemos ya ver pues con más reflexiones. Tenemos los valores que va marcando aquí, ¿verdad? La línea en cada uno de estos puntos que se dan a z igual 3/4 de L, y aquí vamos a ir viendo pues cada uno de los valores. Esto es lo que llamaríamos un diagrama de reflexiones, que permite ilustrar pues gráficamente de manera un poco más sencilla los valores que va adquiriendo la onda en determinados puntos, ya sea en la carga, incluso al inicio de la línea o en algún punto particular, ir ilustrando dónde van cada uno de ellos. Sin embargo, esto nada más me da lo que se llama el viaje de ondas. También me es interesante saber con cuánto tensión va quedando cargada la línea, porque vean que esto es solo lo que se está moviendo. ¿Con cuánto va quedando cargada la línea? Bueno, ya habíamos visto antes que la línea en la primera pasada se queda cargada con V1 más, luego se queda con V1 más V1 menos, y después más V2 más, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese diagrama pues también lo podemos hacer y quedaría de la siguiente forma. Este diagrama pues tiene básicamente pues los diferentes pasos, ¿verdad? Esta es la tensión final a la que se va a cargar, ¿verdad? Yo se las mencioné, que era el divisor de tensión V0, RL, RG más RG. Y si la queremos ver a 3/4 de L, nos damos cuenta que, bueno, a 3/4 es que aparece V1 más. Entonces después en 5L, estaba marcado, se carga con V1 más V1 menos. Luego hay 6/4 donde sigue cargado con esto, ¿verdad? Mientras va, rebota, y en 11/4 se va a cargar con una nueva tensión, V1 más V1 menos, más V2 más, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se va a ir cargando de esa manera. Y así podemos, bueno, va a ir llegando a este límite. Algo con lo que habría que tener cuidado es el hecho de que eventualmente, digamos, aquí los dos coeficientes de reflexión
gamma L y gamma G se están considerando pues positivos. Pero en un ejemplo real, o sea, en otro caso, podría ser que algún gamma L sea negativo. ¿Por qué? Bueno, porque algún gamma, no solo gamma L, ¿verdad? Recuerden que gamma L es igual a ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Entonces, ¿qué pasa si ZL o RL, ¿verdad? Porque ahorita lo estamos viendo con cargas meramente reales, que es como la aplicación que tiene más uso en estos casos. Estamos hablando de que este sea menor que este. Bueno, nos podemos encontrar con una magnitud de gamma L con un ángulo de 180 grados. O sea, un menos gamma L. Lo mismo puede pasar con gamma G, podríamos tener un menos gamma G. Bueno, ¿qué pasa si son negativos? Ahí hay que tener cuidado de que eventualmente, pues en el cálculo fino ya de esto, ¿verdad? Y a la hora de graficar, algunas tensiones en lugar de sumar, pues pueden restar, ¿verdad? Por restar un poquito porque hay un valor negativo. Sin embargo, siempre van a tender en el estado estable, siempre van a tender al mismo valor, pero en ocasiones esto pues puede quedar con los valores que suben o bajan. Eso es cuestión de tener cuidado nada más en el cálculo fino, ¿verdad? De hacerle caso a la matemática. Y ahora lo que nos quedaría de ver es el diagrama de reflexión de corrientes. Yo lo puedo ver para corriente, así como lo vimos para tensión. En el caso de las corrientes, pues tenemos que como son corrientes de viaje, ¿verdad? Y cualquiera que tengamos va a ser V sobre Z sub 0 porque es lo que se está moviendo. Entonces el diagrama es básicamente el mismo, nada más de que ir dividiendo entre Z sub 0 en cuanto a lo que son corrientes de viaje. Y en cuanto a lo que son corrientes totales que van quedando sobre la línea, pues es cuestión de hacer el cálculo, con el detalle que hay que tomar en cuenta que bueno, si dibujamos la línea, ¿verdad? Vamos a ver, digamos esto acá, digamos esto aquí. Lo que ocurre aquí es que con las corrientes pues tenemos que tomar en cuenta que la corriente hacia allá es una corriente positiva, ¿verdad? O sea, lo que llamamos típicamente un más I, pero en sentido contrario, ¿de qué estamos hablando? Un menos I, corriente negativa. Entonces, pues esta suma y esta resta, claro, dependiendo también de los signos de los coeficientes de reflexión, porque naturalmente estaba es negativa, ¿verdad? Pero si este era negativo, pues negativo por negativo da positivo. Y un diagrama típico de la corriente total en algún punto se vería de esta forma. Aquí lo que vamos a tener, bueno, ella va a tender a este valor, ¿verdad? Que es básicamente el valor del que hablábamos, ¿verdad? Que el valor de tensión entre RL, porque al final de cuentas va a ser una corriente dada por la carga, ¿verdad? Al final de cuentas aquí la corriente en la línea, ¿verdad? En total va a ser igual pues al VL entre RL, ¿verdad? Entonces en el caso anterior teníamos que va a tender a, o sea, la línea queda cargada con todo con un valor VL, ¿verdad? Entonces teníamos antes que era V0 por RL sobre RG más RL, ¿verdad? Y entonces al dividir entre RL, pues tenemos que para la corriente, pues este término se pierde, ¿verdad? Y nos queda únicamente pues esto que está aquí, que es el valor al cual va a tender. Pero vean entonces aquí lo interesante, digamos, es el hecho de que entonces, vean lo que les decía, esta corriente es positiva. En el ejemplo que estamos, los dos coeficientes de reflexión son mayores que 0. Entonces, solo por la dirección de la corriente, ¿verdad? En un punto,
pues el I1 menos resta, entonces se viene acá, entonces teníamos un valor total menos I1 menos, pero poco a poco se empieza a mover aquí el valor hasta llegar al valor ahí en un tiempo pues estable en ese caso. Ahora el problema que nos queda por ver son los transitorios en líneas inicialmente cargadas. ¿Qué entendemos esto? Bueno, una línea de transmisión pudo quedar cargada, el hecho de que la desconectemos de una fuente no quiere decir que quede siempre descargada. Un ejemplo son las líneas de transmisión de electricidad. Cuando quitan la electricidad, quitan la luz, como se dice popularmente, las líneas quedan cargadas. De hecho, uno ve personal de las compañías eléctricas pues descargando las líneas porque quedan cargadas con suficiente energía como para causar un daño. Entonces la línea puede quedar cargada. En este ejemplo que vamos a ver, bueno, una línea que quedó cargada con una tensión que vamos a llamar V0. Esa es la tensión que tiene la línea. Es una línea igual de Z sub 0, ¿verdad? Para que quede cargada tenía que quedar en abierto por completo, porque si tiene una carga pues va a consumir esa energía, ¿verdad? Entonces tenía que quedar en abierto. Y ahora, ¿qué pasa cuando le conectamos una carga? Bueno, en este caso, obviamente pues al cerrar el interruptor va a fluir pues una corriente, ¿verdad? Una corriente que va a enviar pues un transitorio, una onda que vamos a llamar V1 más, con una corriente I1 más que se mueve hacia la derecha. Considerando eso, esta onda, ese frente de onda está viendo una línea cargada por delante, pues con una tensión V0, y va dejando una línea con una tensión V0 más V1 más. Ahora lo que tenemos que determinar es ese V1 más, como está expresado. Ahora, no obstante que decimos que se está moviendo esta corriente para allá, ese I1 más, eso es el frente de onda, pero ¿cómo es esa corriente? Bueno, por corriente convencional, si aquí tenemos tensión más menos, pues va a estar fluyendo una corriente IR en esta dirección, ¿verdad? Entonces tenemos una relación en ese caso del tipo IR igual a menos I1. Esta es el frente de onda, ¿verdad? Pero en realidad está corriendo así por corriente convencional, entonces hay un signo de menos y va a ser igual a la tensión que se está moviendo, que sube uno más, sobre Z sub 0, y bueno, el menos heredado de este punto. Y ahora lo que tenemos es que en la resistencia, que está quedando una tensión V1 más V0, perdón, más V1 más, que es igual pues a la corriente IR, ¿verdad? Por la resistencia que tenemos ahí, y debido al cambio de signo sería menos IR RG, ¿verdad? Y a su vez, sustituyendo este valor ahí, nos queda menos V1 más sobre Z0 RG. Pues no hay que hacer mucho cálculo ahí para relacionar esto con esto. Todo es una igualdad, ¿verdad? Entonces podemos igualar cualquiera de los términos, y de acá podemos despejar lo que sería V1 más. Y entonces en este punto procedemos a despejar los valores el valor de V1 más, que queda pues de esta forma. Sin mucho costo podemos llegar ahí. Ahí observamos que este valor de V1 más pues es negativo, ¿verdad? Este menos es importante porque esta suma de V0 más V1 más obviamente tiene que ser menor al valor de V0. La línea se está descargando, no se puede cargar, ahí no hay ninguna fuente de energía, y eso es gracias al valor negativo de V1 más. Porque aquí tenemos, bueno, el coeficiente de reflexión acá, al final de la línea es 1, esto no aporta energía, eso lo que hace es que se refleje por completo la onda. Aquí lo que tenemos es un gamma G. Este gamma G
es igual a 0, ¿verdad? En este caso, y con esto ya podemos tener el diagrama de reflexión, que se hace exactamente igual que el caso anterior. Tenemos los viajes de onda, V1, V-, etcétera, y podemos tener también pues el diagrama total de tensiones, tal y como se hizo en el caso anterior. No habría pues ninguna diferencia, nada más que se van a ir sumando los V1 más y V1 menos, etcétera, ¿verdad? Para lo que sería la tensión total, pero aquí se va cumpliendo lo mismo, los tiempos van pasando igual, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo análisis básicamente, nada más que tomamos como inicio el valor de V0. Y es lo que tenemos ahí. Las reflexiones son infinitas gracias a que RG es diferente a Z sub 0, ¿verdad? Entonces este diagrama tiene reflexiones infinitas. Sin embargo, hay un caso especial que vale la pena pues mencionar. Ese caso especial es cuando RG es igual a Z0. Eso da lugar a una línea que está acoplada con la carga, ¿verdad? Tenemos un acople que sería pensar, bueno, RG igual a Z0. Con eso tenemos acá que el coeficiente de reflexión gamma G pues va a ser igual a 0. Con un coeficiente de reflexión gamma L igual a 1, tendríamos por un lado reflexión total y por el otro lado 0 reflexión. Con gamma G igual a 0. Si eso es así, veamos, con las ecuaciones anteriores que teníamos, V1 más es igual a menos V0 sobre Z0 dividido entre RG más Z0. Eso ya lo conocíamos de antes. Pero ahora RG es igual a Z0. Por lo tanto, entonces vamos a tener menos V0, Z0 sobre 2Z0. Con esto, pues los Z0 se cancelan. Y lo que vamos a tener finalmente ahí es que V1 más, vamos a ver, V1 más es igual a menos V0 medios. Ok. Este es el valor de la onda que viaja, lo cual pues es bastante importante ahí de tomar en cuenta, ¿verdad? Que es la tensión que está viajando hacia el abierto, ¿verdad? Parte de este punto aquí, apenas se cierra el interruptor, ¿verdad? Empieza a viajar un valor de V1 más. Y aquí se va a fijar una tensión en VR. Vamos a tener una tensión que es la tensión total, que va a ser V0 más V1 más, el cual acabamos de calcular, ¿verdad? Entonces nos va a quedar V0 menos, ¿verdad? Ya lo calculamos, es un valor negativo, V0 medios. Ok, eso me da como resultado V0 medios. Esa es la tensión que está en la carga. Entonces, este valor es bien relevante. ¿Por qué? Porque es el valor que va a estar presente ahí en la carga, en la resistencia que conectamos a la línea inicialmente cargada, y va a estar presente en todo caso durante el viaje de la onda. Y cuando llega aquí a este punto, se refleja por completo, pero mientras está moviéndose, siempre aquí en la carga tenemos que el valor es constante, ¿verdad? Y cuando llega ahí, ¿qué tenemos? Una reflexión de 0. Con una reflexión de 0, ahí en la carga propiamente, ¿qué quiere decir? Que VR va a tener 0 voltios en ese punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la línea se descargó en ese viaje allá en gamma L, ¿verdad? Ya la línea venía quedando en 0 si haces la matemática con la onda reflejada, y en ese tiempo 2L sobre VP la línea se descargó y llegó a tener un valor de 0.
Eso gráficamente quiere decir que tenemos que en t igual 0, la línea se carga de un valor v0 medios hasta, y en el tiempo 2L sobre velocidad de propagación, la línea se descargó. Tarda ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo significativo de ese tiempo? Bueno, pensemos. Con una velocidad de propagación, en el mejor de los casos c, pero eso no es muy común. Pensemos una velocidad de propagación, por ejemplo, 0.8c. O sea, eso es el 80% de la velocidad de la luz. ¿Ok? Si tuviéramos eso en una línea, digamos, corta, por ejemplo, 1 metro, por ejemplo, ahí podemos hacer el cálculo de cuánto tardaría ese pulso que está ahí dibujado. Estaríamos hablando de que el tiempo sería 2 veces L sobre Vp. Si hacemos los números en ese caso, ¿verdad?, los ponemos en una calculadora, tenemos algo aproximado a 8 nanosegundos. 8 nanosegundos es un pulso de un grosor de 8 nanosegundos en una línea de 1 metro, ¿verdad? Podría ser una línea más pequeña y el pulso puede ser aún más pequeño. ¿Qué significa eso? Bueno, si tiramos un diagrama, ¿verdad?, en el tiempo y estamos observando algo, por ejemplo, en segundos, ¿verdad?, un tiempo ahí en segundos, ¿cómo se vería ese pulso? Ojalá un pulso con una buena amplitud, ¿verdad? Un V0 medios que sea alto, lo tiramos ahí, bajamos, ok. ¿Eso a qué se parece? Bueno, ese pulso de ahí se parece a la función delta de t, el delta de Dirac, ¿verdad? La función impulso. Esa función que está ahí es muy útil. Es muy útil, teóricamente se ve mucho. Y es que es muy difícil de generar en laboratorio con fuentes de tensión. ¿Por qué? Porque las fuentes siempre tienen pues transistores y un montón de elementos que hacen que sea poco práctico generarlo. Entonces, algo que conocen ustedes de sus cursos de sistemas es que cuando tenemos un sistema determinado con una función de transferencia h de omega, que bueno, en el tiempo sería h de t, si a esta función le aplicamos a la entrada una señal x de t igual a la función impulso del delta Dirac, a la salida, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que tenemos es la función de transferencia, y eso es súper útil. ¿Por qué? Porque gracias a aplicar ese pulso podemos lograr la función de transferencia, y con un osciloscopio digital podemos grabar este h de t perfectamente, y a partir de ahí hacer una interpretación con transformada de Fourier, obtener h de omega también, y podemos obtenerlo en laboratorio, y eso sirve para un sistema determinado, como algo así, el cual no conozcamos o para el cual queramos una verificación pues experimental, gracias a que tenemos el delta de t, el cual no es nada fácil de obtener a nivel de laboratorio, y esto lo podemos lograr con una línea de este tipo, lo cual es pues bastante importante. Y con esto pues ya daríamos por terminado la parte de transitorios y análisis de transitorios y reflexiones múltiples de tensión.